Vamos a poner sobre la mesa un tema que muchos viven en su trabajo. Hablamos de las horas extra y esta tarde lo que vamos a hacer a continuación es analizar su impacto en nuestra vida laboral, pero también en nuestra vida personal. Eva, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Vanessa. Pues sí, porque esto de las horas extra es un tema que no únicamente tiene que ver con lo laboral y con lo económico, sino que también tiene mucho que ver con la conciliación, con nuestra salud y con los derechos laborales de los trabajadores. Así que vamos a ahondar más en profundidad en este asunto junto a la experta en recursos humanos, Paula Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Paula, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es una hora extra? Es el periodo de tiempo que dedicas al trabajo y está por encima de tu jornada ordinaria. Es decir, en el convenio del metal, por ejemplo, son 1.752 horas la jornada ordinaria anual. Todo lo que supere eso son horas extras. Y también si tienes otro tipo de contrato de jornada parcial firmado, pues según lo que tengas, también podría ser por encima de lo que tengas firmado tiempo horas extras. Hay que destacar que la percepción de las horas extra también depende mucho del sector al que nos dediquemos. Sí, porque la industria está mucho más regulada, es un sector que lleva muchos años entrenando lo que es ordenar los recursos que necesita para poder sacar adelante la producción y uno de los temas que ha ordenado son las personas. Entonces ellos tienen muy calculado cuánto tiempo necesitan de la persona para lograr la producción que sea, los coches, etcétera, ¿no? Entonces ahí ha sido, vamos a decir que tienen más experiencia y es más fácil pensar que si yo trabajo de 6 a 2 y tengo un turno de mañana, si me quedo más allá de las 2 son horas extras. Es fácil. También nos preguntamos cuántos trabajadores hacen horas extra en nuestro país. Vamos a verlo en pantalla, son los datos que arroja un estudio de la EPA, de la encuesta de población activa, y en 2025 en España 945.000 trabajadores hicieron horas extra. Es el 5% del total de empleados por cuenta ajena. 6.380.000 horas extras semanales son las que se hicieron en España en 2025 y el 39%, es decir, una de cada 4 horas extra, no fueron ni pagadas ni cotizadas. Paula, ¿qué valoración podemos hacer de estos datos? Yo, a la luz de un poco la información, me quedaría con este dato del 39% no están pagadas ni cotizadas y diría, como empresas, ¿qué podemos hacer para mejorar estos datos? También vamos a poner el foco en cuál es ese límite legal de horas extra que se pueden hacer, así que vamos a verlo en la siguiente animación y vamos a hacer referencia al número de horas extras máximas al día, que serían pues las 8 horas ordinarias que todos los trabajadores hacemos. Hemos puesto allí un interrogante porque ahora Paula nos aclarará cuál es el número de horas extra máximas que podemos hacer por jornada. Si hablamos anualmente, podemos hacer un máximo de 80 horas extra cada año y también hay que tener en cuenta los descansos laborales, que son lo más importante, es donde hay que poner el foco. Entre jornadas debemos descansar un mínimo de 12 horas, entre semanas debe haber por lo menos un día y medio de descanso y por cada 6 horas de trabajo debemos descansar 15 minutos. Paula, ¿cuántas horas extra podemos hacer al día? Pues se pueden hacer muchas, porque hay ocasiones en las que hay que entregar una obra, hay que cerrar un trabajo. Lo importante es que desde el momento que terminas hasta que vuelvas, al menos tienen que pasar 12 horas. Y si has hecho 4 horas extras, por ejemplo, pues lo normal es pactar con la empresa pues que al día siguiente, pues a lo mejor no cambias esas horas extras por tiempo de descanso o prolongas ese tiempo de descanso, pero al menos 12 horas de descanso entre jornadas tiene que haber. Estás hablando de pactos con la empresa, pero ¿te pueden obligar a hacer o te puedes negar como trabajador a decir, no, yo no hago horas extras? Hay empresas que tienen pactadas a lo largo del año cómo se van a hacer las horas extras. Por ejemplo, hay cuartos turnos, quintos turnos, donde está ya la hora extra y tú ya sabes, y de esa manera es más fácil conciliar cuándo vas a trabajar y te organizas. ¿Te pueden obligar? No. Las horas extras son voluntarias. Lo que pasa que la relación laboral es una relación como de pareja o de amistad. Es una relación en la que tiene que haber equilibrio y tiene que haber confianza. Por lo tanto, cuando tú vas a trabajar a un lugar, vas para sacar adelante algo, un proyecto, que es un proyecto común entre los trabajadores y la empresa. Es decir, que cuando te piden un sobreesfuerzo, normalmente, si el trabajador lo ve razonable, lo va a hacer. Pues aclarado ese punto, vamos a ver también qué nos dicen en la calle, porque hemos salido a preguntarles a ustedes si hacen horas extra en sus trabajos y si se las compensan.
¿Sueles meter tú alguna hora extra en el trabajo? No. Bastante, sí. Tenía un trabajo que era exigente y que tenía que... ¿En qué trabajabas, si se puede saber? En minería. Tenía negocio propio de hostelería y no me tocaba más remedio que hacerlas. La vez que has metido horas extras, ¿te las han pagado bien? ¿Te las han pagado Sí, mal? no me quejo. Pues que estaban bastante mal remuneradas, sobre todo los médicos y profesiones como así, comparadas con otros países, están bastante mal remuneradas. Yo tenía un salario más o menos fijo y el número de horas no contaba. Complicado, claro, porque las horas que se meten de más y no se compensan, hay que mirar también la empresa, la situación que está la empresa. Hay veces que la empresa no puede dar más. Bueno, Paula, veíamos en esa encuesta de calle que había gente mayor, ¿no?, que decía, bueno, pues es que antes eran otros tiempos, ¿no? Había que hacer horas extra, era lo que tocaba. ¿Ha evolucionado mucho este aspecto? Sí, ha evolucionado porque España ha cambiado mucho, culturalmente, socialmente. Hace 30 años había más personas que querían trabajar que puestos de trabajo. Por lo tanto, si había que quedarse más rato, era culturalmente algo que las personas hacían por sistema. Conforme ha ido pasando el tiempo, hoy por hoy nos encontramos con un entorno en el que el talento escasea. Por lo tanto, son las empresas las que ahora tienen que poner de su parte para que los trabajadores las elijan a ellas y se queden a trabajar en la empresa. Por lo tanto, tienen que generar relaciones que sean ganar-ganar, en las que ambas partes sientan que eso que están haciendo aporta positivamente a las dos partes. Entonces, si se abusa de las horas extras no retribuidas sobre todo, y sobre todo si eso se cronifica, es muy probable que las personas quieran cambiarse de empleo, y ahí es cuando la empresa tiene un problema de verdad, cuando las personas se le van y no encuentran nuevas que quieran reemplazar esas vacantes. Porque hablando de las horas extras, a la hora hablábamos sobre todo de esa cifra que decías cuanto menos llamativa, que muchas de ellas están sin pagar. Si nos centramos en el ámbito de pagar, claro, hay veces que se compensan de formas de libranza, otras veces se compensan de forma económica, otras veces se compensan, no sé si en forma de especie o de servicios. ¿Es todo válido? Sí, o sea, se pueden compensar. En las 80 horas se pueden pagar, depende del convenio, pero normalmente con entre un 40 y un 75% más del precio de la hora ordinaria, o equivalente en descanso, es decir, un día o un día y medio, por ejemplo, a cambio de si has hecho pues un día entero de tiempo de hora extra, pues se te devuelve pues un día y medio. Paula, en España el marcaje horario es obligatorio desde el año 2019. Este también es un asunto complicado. Sí, es un tema complicado. En el 19 generó mucho revuelo, sobre todo para aquellas empresas que no estaban acostumbradas a que sus trabajadores ficharan. Y bueno, es una herramienta que, si se utiliza bien, es una herramienta de transparencia que aporta información a la empresa, porque puedes ver dónde hay picos de trabajo, dónde necesitas que tus personas estén en determinadas horas o que se tienen que quedar más, y eso te sirve para el año siguiente planificar mejor los recursos y evitar pues esos desgastes innecesarios en las personas, que sería un poco el ejercicio que decía de intentar mejorar esos números, ¿no?, de horas no retribuidas. Al final es un fallo de organización, y toda empresa su vocación debe ser mejorar su rendimiento, su organización, que sus relaciones con los trabajadores sean óptimas, con sus proveedores. Entonces, bueno, pues al final, para mí, esa es la gran responsabilidad de la empresa, organizar bien todos sus recursos para conseguir su objetivo empresarial con éxito. También hemos querido preguntar a un abogado laboralista si se dan casos de que empresas que se niegan a pagarles esas horas extra a sus trabajadores y si esos empleados deciden entonces reclamarlo por la vía judicial. Sí, en estos momentos se suele dar, sobre todo porque ahora tras el registro de jornada pues existe un control efectivo de la jornada que realizan los trabajadores y por tanto ese exceso de jornada pues se puede reclamar. Siempre hay que tener en cuenta que solamente se puede reclamar el último año, es decir, una vez analizada la jornada anual conforme establece el convenio colectivo, 1.780 horas, que es una jornada de referencia, pues todo lo que se supere esas 1.780 horas se pueden reclamar al precio que establezca el convenio colectivo y nunca inferior al precio de la hora ordinaria. Paula, vamos a resolver también una duda bastante común. ¿Afectan las horas extra a la jubilación? Las horas extras se cotizan de manera distinta al salario, vamos a decir, ordinario. Y entonces, realmente, aunque al empresario le cuesta lo mismo el pagar la hora extra en concepto de hora extra o en otro concepto,
Si tú lo comunicas, vamos a decir en nómina, como hora extra, cotiza para si tienes un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pero no cotiza para el desempleo, no cotiza para la jubilación. Vamos a decir, es que el tema de la nómina es complicado, la legislación laboral es complicada, pero no computa. Vosotros, ¿cuál es la valoración que conocéis de los trabajadores que os transmitan de cómo percibe el empleado el hacer horas extra? Hay de todo. Pero es verdad que muchos empleados, si están acostumbrados a hacer horas extras retribuidas, muchas veces las quieren hacer. Y si se las quieres quitar, pues ya no les cuadra, porque están acostumbrados pues, a un nivel económico y quieren hacerlas. Hay otras personas que sí que prefieren disponer de su tiempo libre. Y también hay personas que están dispuestas a hacer sobreesfuerzos puntuales con horas extras no retribuidas, por así decirlo, porque hay un buen entendimiento con la empresa y entienden que es un reto positivo para todos. Y si es algo puntual, es algo que puede hasta cohesionar al equipo, porque luego el logro reporta mucha energía positiva. Pero si eso se cronifica, es cuando se puede deteriorar la relación y es cuando empieza el problema para el empresario, porque empieza el círculo de desengancharte del proyecto y buscar otra cosa. Pues al hilo de esto que comentas, si la situación se cronifica, también hemos querido hablar con una psicóloga para que nos cuente cómo afecta a la salud mental de un trabajador hacer horas extra de una manera muy prolongada en el tiempo. Lo que vemos en un primer lugar es pues, una disminución de la satisfacción de la persona con el trabajo que está realizando, porque las funciones ejecutivas se ven mermadas por la falta de descanso y por lo tanto el rendimiento disminuye. Por otro lado, un aumento del estrés, lógicamente, con todos los efectos perjuiciosos que puede tener para la salud física y en general para el bienestar. Una disminución del descanso de calidad, del sueño, va a afectar, esto está bien contrastado, al sueño de la persona. Y por último, en casos más graves, cuando se mantiene mucho en el tiempo, podemos llegar hasta ver afectación de la propia identidad, afectación del propio sentido de la propia vida, ¿no? Al final puede incluso llegar a derivar en cuadros ansioso-depresivos. Bueno, acabamos de escuchar cómo puede también afectar a nuestra salud personal, a nuestra salud, mejor dicho. Pero claro, por norma, no puede ser todos los días hacer horas extras. Entendemos que hay un límite también. 80 horas al año. 80, no esas son las que hemos dicho, pero no hay más. No se pueden hacer más. Y todas tienen que estar con su correspondiente fichaje que nos decía Eva. Sí, su cotización y sí, ese es el máximo. Sí, bueno, nada, Paula, simplemente ya para ir terminando esta mesa de análisis de las horas extra, un poco una valoración global de cómo ves ahora tú el ambiente en las empresas en este sentido. ¿Crees que los jefes respetan esa conciliación de los trabajadores o crees que en ocasiones se les pide, se les exige realizar demasiadas horas extra? Hay de todo, en todas partes. Pero sí que las empresas cada vez más toman conciencia de que o ofrecen al trabajador un planteamiento, un proyecto que les enriquezca en todos los sentidos, o van a perder el talento y perdiendo el talento pues dejas de ser competitivo. Entonces, para los empresarios ya también es estratégico mantener viva la llama de la motivación de los trabajadores para que digan quiero trabajar aquí. Ahí queda ese mensaje. Como decimos, de momento estos son los últimos datos actualizados. Iremos viendo cómo evoluciona de cara también a los próximos años. Paula, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotras. También a ti, Eva.